A continuación, lo que vamos a ver es un vídeo sobre planificación de los cuidados en el final de la vida. Esta parte en los cuidados paliativos es fundamental porque los enfermos saben que les queda poquita vida y para ellos es muy importante saber qué medidas se van a realizar y qué medidas no se van a realizar, y sobre todo ellos, los enfermos que están capacitados mentalmente y que tienen la posibilidad y el derecho de elegir qué se puede hacer con ellos y qué no se puede hacer con ellos. Es importante que los enfermos participen de las discusiones sobre los cuidados que se van a realizar, sobre los tratamientos que se van a realizar en el final de la vida. A continuación veremos un fragmento sobre una enferma que está afecta de ELA y que con ella se va a discutir sobre qué cuidados se van a seguir. ¿Se puede, Manuela? Buenas tardes, Manuela. ¿Cómo se encuentra? Pues como todos los días. Bueno, Manuela, tenemos que hablar con usted de algunos temas importantes, pero creo que sería mejor hacerlo en un sitio más tranquilo, ¿me parece? De acuerdo, doctor. ¿Está su familia fuera? Sí, está mi marido y mi hijo en la sala de espera. ¿Y quiere que vaya a buscarlos y hablamos todos tranquilamente? Sí, por favor. Me gustaría que estuvieran al tanto de todo. Bueno, Manuela, ya sabes que tienes ELA y tenemos que hablar de cuál va a ser el plan de cuidados a partir de ahora. Tenemos que decidirlo conjuntamente. En el último año has tenido varios ingresos por infecciones respiratorias y 3 de ellas en cuidados intensivos. Y en esta última ocasión, al salir de la UCI, nos comentaste que no querías volver allí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, doctor, es que después de todo lo que he pasado, usted sabe, yo y mi familia lo hemos pasado mal y estoy muy cansada. La sensación es horrible, me ahogo, no quiero que me vuelvan a entubar. ¿Y sabe usted lo que significa esa decisión? Sí, que me voy a morir. Pero es que estoy muy cansada. Es que me entuben, estar en la UCI, lejos de mi familia, pasarlo fatal y total para volver a empezar una y otra vez. Pero Manuela, ¿sabes lo que estás pidiendo? Anda, anda, por favor. ¿Es que quieres morirte ya? ¿Es que no quieres luchar más? Pero Paco, es que estoy muy cansada. Lo hemos pasado mal todos. Yo, ustedes, si lo que pase va a pasar. Pero si usted toma esa decisión, cuando se vuelva a poner mala, ¿qué es lo que quiere? ¿Que volvamos a ingresar en el hospital o que la atiendan mejor en casa? Hombre, si pudiese ser en casa, muchísimo mejor. Usted no sabe cómo se extraña la casa. Mi sillón, mi cama, la comida, ver a mis nietos. Yo es que si se pudiese no quiero volver al hospital. Cada vez que pienso en volver al hospital se me hace como un nudo en el estómago y lo paso fatal. Pero Manuela, ya sabes que si no te ponemos el tubo, cuando te pongas mala, puedes sufrir una parada cardíaca y respiratoria. Y con la decisión que has tomado, no podríamos reanimarte. ¿Es eso lo que quieres? Efectivamente, lo que quiero es no sufrir. Pero mamá, ¿cómo van a hacer eso? Cariño, yo los quiero muchísimo, pero de verdad estoy cansada de sufrir y de hacerlos sufrir a ustedes. A continuación vamos a ver una parte importantísima en lo que es la planificación de las decisiones con los enfermos terminales, y es la explicación sobre la posibilidad que tienen de planificar las decisiones en un documento. Son, por ejemplo, los documentos de testamento vital o voluntades anticipadas. Con estos documentos los enfermos pueden dejar por escrito qué medidas quieren que se realicen y qué medidas quieren que no se realicen en caso de no poder decidir, en caso de no poder tomar decisiones en los últimos días o en los últimos meses de su vida. Estos documentos, que son por supuesto legales, tienen muchas implicaciones clínicas, muchas implicaciones éticas y muchas implicaciones por supuesto también legales, y los enfermos deben conocerlas y, si ellos lo consideran, deben de realizarlas. Bueno, Manuela, podrías realizar un documento que se llama testamento vital y en él puedes indicar los cuidados que quieres que se lleven a cabo
y los tratamientos que rechazas por si llega el momento en el que no puedes expresar tus deseos. Por ejemplo, puedes indicar que no quieres ingresar en la UCI o que no quieres que se te intube o incluso que no quieres que se te reanime en caso de que sea necesario. Pero ¿y ese documento? ¿Ese documento es legal? ¿Y si luego ella cambia de opinión? Por supuesto que es legal. Es un documento que se registra conforme a la norma y que se debe de respetar, porque es la decisión del paciente, independientemente de que el médico o los familiares no estuvieran de acuerdo con él. Bueno, Manuela, yo creo que todo lo que hemos hablado hoy ya es mucha información. Si quieres, piénsalo detenidamente, lo hablas con tu familia y cualquier duda que tengas nos lo dices en cualquier momento. Si necesitas contactar conmigo, se lo dices a la enfermera y hablamos cuando lo necesites. Estamos a tu entera disposición. Muchas gracias, doctor. Usted no sabe cómo me alivia escucharle decir eso y además poderlo hablar con mi familia. Era muy difícil sacar este tema y ahora ellos ya saben lo que opino y creo que va a ser más fácil. Muchas gracias, doctor. Después de haber visto este vídeo podemos entender varias cosas importantes. Por un lado, hay que considerar siempre que se comunica y siempre que se habla con los pacientes que la comunicación verbal debe de ser lo más directa posible, en un lugar apropiado para ello, como hemos podido ver aquí, que los profesionales sacan al paciente de su entorno clínico para llevarle a un sitio donde puedan hablar con él con tranquilidad, la importancia de la comunicación verbal y no verbal, y también por último hay que señalar que planificar las decisiones a los enfermos, aunque en un principio les pueda resultar difícil, a largo plazo les beneficia ya no solamente clínicamente, sino también desde el punto de vista de su psicología, también desde el punto de vista de su relación con el resto de la familia, porque ellos, al ser quienes toman las decisiones, al final eso les tranquiliza a ellos y supone una tranquilidad para todo su entorno, para sus familiares, porque saben que las decisiones que se han tomado son las que realmente quería el enfermo.